Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al curso de hidrología. Buenas noches, Lucía, Fernanda. Buenas noches, bienvenidos al semestre 2021-2 y al curso de hidrología. Después de que la mayoría seguramente ustedes han tenido sus vacaciones, reiniciamos nuevamente las clases. He visto la relación de matriculados, he visto que hay 35 alumnos matriculados en esta sección. Quisiera conocerlos un poco más, conocer dónde se encuentran, si me pueden indicar en qué ciudades se encuentran. En Lima. Vale. Bueno, la mayoría está en Lima, ¿no? Ella también está en Puerto Maldonado y en Apurima. Interesante, es importante Pucallpa, es importante que haya variedad de alumnos que están en diferentes regiones del Perú, porque como vamos a hacer este curso de hidrología, ustedes saben que el Perú tiene una gran variedad. Ceci está en Huaura. Hay variedad climatológica en el Perú, hay zonas costa, sierra, selva. Mi compañero William está en Dubái, me dice Gilberto Santi. Desde Dubái está ahí escuchando las clases. En Lima, correcto. Muy bien. Bueno, ahora veo que hay alumnos, 23 asistentes a esta clase hasta la fecha y son 35 alumnos matriculados. Tarapoto, muy bien, muy bien. Mm, Muy bien, Gloria Estefano me dice que su compañero Gilberto viaja todos los fines de semana a Colombia. Mm. Eh, Bien, entonces tenemos mayoría de alumnos matriculados. Tenemos 24 alumnos matriculados. No, perdón, matriculados no, asistentes por lo pronto. Entonces tenemos que elegir a una delegada o a un delegado del curso. Este, a ver si hay propuestas para ser delegado o delegada del curso. Está Mauricio Aarón Ballesteros, como propuesta. ¿Qué otra propuesta hay? William Melgarejo, dice aquí. Es otra propuesta. Solamente tenemos dos propuestas, entonces. William Melgarejo y tengo dos propuestas, Mauricio Aarón Ballesteros y William Melgarejo. ¿Alguna propuesta más o nos quedamos con las dos? Que diga su propuesta, dice. Yo no me propuse, profe, dice. Allá, entonces, bueno, William Melgarejo por lo pronto entonces habría una sola propuesta, pero necesitamos dos propuestas como mínimo. Necesitamos dos propuestas, una propuesta más, aparte de William Melgarejo, para poder hacer la votación. Eh, para hacer, para que haya más apertura, mínimo dos alumnos, delegado o delegado. Mauricio Arón, dice, ya, Mauricio Arón ahora se
Mauricio Arón, perdón. Entonces tendríamos dos propuestas, Mauricio Arón Ballesteros y William Melgarejo. Entonces yo quiero invitar a cada uno de ustedes a Mauricio Arón Ballesteros para que pueda dirigirse a sus compañeros para que explique cuál es su propuesta. Adelante, Mauricio. Sí, independiente, cualquiera. Primero Mauricio y después William Melgarejo. Buenas noches, ¿qué tal? Me propongo para ser delegado. Estoy disponible 24/7. Respondo mensajes toda la noche y siempre estoy disponible en línea, tanto por Messenger como WhatsApp. Gracias. Gracias, William. Ahora invitamos a William Melgarejo. Buenas, profesor, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Bueno, me propongo para delegado. Estoy disponible casi la mayoría del tiempo. También conozco personas que ya han llevado este ciclo y podría ofrecerles materiales pasados, exámenes pasados, etcétera. Y aparte que necesito crédito. Gracias. Muy bien. Vamos a empezar con las votaciones. A ver, los que voten por Mauricio Arón Ballesteros. Ya tenemos 7. Ahora los que voten ahora por William Melgarejo. Ya entonces, por obtener mayor votos, William Melgarejo ha sido elegido delegado del curso de hidrología de la sección CB82. Pues invito a William Melgarejo para que se dirija a sus compañeros. Adelante, Nada, William. gracias a todos los que votaron por mí. Daré mi mejor esfuerzo. Sí, muchas gracias. Bien, ahora vamos a dar inicio ya al curso del día de hoy, para lo cual voy a mostrarles el sílabo del curso. Y ahí tenemos el sílabo del curso. Hidrología semestre 2021-2. En la semana 1 vamos a ver estos temas. La hidrología, introducción a la hidrología, balance hídrico, instituciones que tienen que ver con el tema del agua. La semana 2 la cuenca hidrográfica, cómo se delimita una cuenca, los parámetros geomorfológicos de una cuenca. La semana 3 viene lo que es clasificación de los cursos de agua, sistema de drenaje, densidad de drenaje, tiempo, concentración, aplicación del ARGIS. La semana 4
sobre la precipitación, la red meteorológica nacional, el estudio de tormentas. Aquí ingresamos ya lo que es el estudio de tormentas, las precipitaciones máximas mensuales en 24 horas. Aquí está programado que se haga el primer entregable del trabajo final. El trabajo final. ¿En qué consiste el trabajo? Le voy a hacer llegar a su delegado. ¿En qué consiste el trabajo final? Y también le voy a poder explicar en clase para que todos los alumnos conozcan en qué consiste el trabajo. Aquí está programado el primer entregable, o sea, el primer avance. Luego tenemos la semana 5, análisis de consistencia, corrección de datos. Y aquí está programado la práctica, la PC1. Luego tenemos la semana 6, evaporación y evapotranspiración, que son pérdidas. La infiltración también, que es una pérdida. La evaluación parcial. Luego tenemos la semana 9, escorrentía, cabal medio anual, aforos. La semana 10, hidrograma de tormentas, número de curvas. Y acá está programada la PC2. Luego tenemos la semana 11, caudal máximo, hidrogramas. El segundo entregable está programado aquí, del trabajo final. Luego tenemos la semana 12, caudal máximo, análisis de frecuencias, hietogramas, tormentas. Semana 13, caudal máximo. Semana 14, cuencas reguladas, no reguladas. Semana 15, tránsito de avenidas. La PC3 está programada. Y además también en esta semana 15 está programado, aparte de la PC3 está programada la entrega del trabajo final y la exposición del trabajo final. Y en la semana 16 la evaluación final del curso. Ahí tengo la fórmula del peso de cada uno. Eh, Están preguntando, Leonardo, ¿cuántos integrantes forman el grupo de trabajo? Son 35 alumnos, ¿no? Eh, Creo que pueden ser grupos de 6. Grupo de 6. Sí, así es, Lucía. Gloria también, como indica 6. Grupo de 6. Está bien. Sí, grupo de 6. Entonces. Tendríamos 6 grupos de 6. ¿Alguna consulta con respecto al sílabus? Ninguna. Ya, muy bien. Ya, entonces vamos a dar inicio a la clase 1 de la semana 1. Bueno, vamos a hablar de una definición de la hidrología, qué consiste, qué es un balance hidrológico, qué es la hidrología. Bueno, la hidrología es una ciencia que estudia principalmente el agua, ¿no? La cantidad, la distribución
la circulación, la calidad, incluso también la calidad del agua. Eh, Cuando hablamos de hidrología, hablamos principalmente de aguas superficiales. El curso que vamos a estudiar este semestre está referido a las aguas superficiales. El tema de las aguas subterráneas es una disciplina más avanzada y también es otro curso, es prácticamente otro curso. El tiempo no alcanzaría para poder dictar las aguas subterráneas. ¿Y cuáles son los objetivos del curso? ¿Cuáles son los objetivos de un estudio hidrológico? Todo proyecto hidráulico requiere un estudio hidrológico. Todo proyecto donde intervengan el agua, el recurso hídrico, requiere un, este, un estudio hidrológico. Y el estudio hidrológico se hace para saber qué cantidad de agua se tiene, pero también qué cantidad de caudales máximos ocurren en un determinado río, en una determinada quebrada, porque ustedes saben que los caudales máximos hay que calcularlos para una determinada frecuencia o un determinado periodo de retorno que puedan ocurrir. Y con eso se tiene que hacer un diseño de una estructura hidráulica. Por ejemplo, cuando tenemos una presa, tenemos una bocatoma, un puente, obras viales, tenemos que calcular los caudales máximos y para un periodo de retorno determinado, para poder, en este caso, si son obras viales, para poder proteger a la carretera. En el caso de una presa, también para protegerla. En el caso de una defensa ribereña en el río, igualmente. Las aplicaciones de la hidrología. En las inundaciones, por ejemplo. Ustedes han visto que el fenómeno del Niño Costero del año 2017 causó daños en las cuencas del norte, principalmente desde Lima hasta Tumbes. Ahora se están haciendo estudios de planes integrales de cuenca para identificar los problemas del agua, de inundaciones, problemas diversos que han existido con el tema del agua y plantear soluciones. Entre ellas, por ejemplo, hacer algunas presas de compensación para controlar las avenidas máximas y también hacer algunas defensas ribereñas o también drenajes pluviales de las ciudades para proteger a las ciudades. Las aplicaciones de la hidrología en diseño y operación de embalses, abastecimiento de agua a poblaciones, irrigaciones, generación de energía eléctrica, obras de drenaje. Las obras de drenaje se aplican tanto en terrenos agrícolas cuando hay demasiada agua o también drenaje pluvial urbano en las ciudades para evacuar el agua de lluvias, para controlar el agua de lluvia. La ciudad de Trujillo, por ejemplo, tuvo una experiencia bastante negativa porque en el fenómeno del Niño Costero del año 2017 fue bastante afectada por las lluvias que ingresaron, quebradas que ingresaron a la ciudad de Trujillo. Entonces ahora se está haciendo en Trujillo un plan integral de un drenaje pluvial para controlar, para que esas lluvias, cuando ocurran, puedan disiparse mediante algunos reservorios, puedan luego desarenarse el caudal sólido para evitar los daños y luego puedan ser conducidos a pequeños reservorios para controlar las inundaciones. Y también hacer un sistema de drenaje para evacuar esas aguas a lugares diferentes a la ciudad y que no cause daños. Para la erosión de sedimentos, igualmente, cuando se hace estudios de presas o de presas principalmente, se debe estudiar se debe hacer un estudio de sedimento para calcular cuál es el volumen de sólidos que podría ingresar a un embalse. El tema no solamente de la cantidad, sino también la calidad del agua. Es importante. La cantidad y calidad va unido en un estudio hidrológico y protección de los ecosistemas.
Por ejemplo, hay algunas preguntas que nos hacemos. ¿Qué caudal máximo puede llegar a circular por un vertedero de una presa o por un sistema de drenaje urbano? ¿Qué volumen de embalse es necesario para asegurar el suministro de agua de riego, agua de uso urbano durante un periodo de sequía? ¿Qué efecto tienen los diques de control sobre una gran avenida de agua? ¿Dónde se sitúan las zonas de riesgo de inundación? ¿A qué ayuda la hidrología superficial? Como les mencioné, el curso trata sobre hidrología superficial para determinar la capacidad de almacenamiento que debe tener una presa, para calcular la altura de los puentes que cruzan los ríos, para pronosticar o simular las grandes avenidas que pueden ocurrir a futuro con la debida anticipación para poder evacuar la zona donde hay población asentada, por ejemplo, y que podría ser inundada. Dimensionar obras de protección contra inundaciones, determinar el drenaje parcelario y urbano, el diseño de vertedores en las presas. Las presas tienen que tienen que tener estructuras de seguridad para evacuar las grandes avenidas y los vertederos se diseñan con caudales máximos para operar las presas. Entonces la hidrología es muy importante. Hemos visto que se aplica a diferentes proyectos, ya sea de uso urbano para población, proyectos de industriales, proyectos agrícolas y de drenaje para centrales hidroeléctricas, control de inundaciones. Entonces es una ciencia básica, es un curso bastante básico para todo tipo de proyectos hidráulicos, obras viales, proyectos mineros, incluso. ¿Cuál es la interrelación de la hidrología con la meteorología? La, Cuando hablamos de meteorología, nos estamos viendo a todos los fenómenos que ocurren, a todos los parámetros que se producen en la atmósfera. ¿Cuáles son los fenómenos que se producen en la atmósfera? Está la precipitación, la evaporación, los vientos, la dirección del viento, las horas de sol, temperatura. Todos esos son eh, los fenómenos que se producen en la atmósfera. Y esto se encarga la meteorología para hacer control de cada uno de estos fenómenos, para medir la precipitación, para medir la evaporación, los vientos. Y la hidrología está referido a lo que es principalmente la cantidad de agua, el escurrimiento, la escorrentía, lo que conduce los ríos. Eso se denomina escorrentía. Entonces, si no tenemos datos de lluvias, de precipitación y la intensidad de la lluvia, no podemos calcular los caudales máximos. Por eso es importante para calcular los caudales máximos la precipitación máxima, las lluvias. Datos de precipitaciones máximas en 24 horas, tormentas. Todo eso nos es importante para poder hacer el diseño de las estructuras hidráulicas. Este es el ciclo hidrológico. Tenemos una masa de agua que es evaporada, se forma un vapor de agua, las nubes se transportan, luego se condensan, se forma la precipitación que cae. Una parte de la precipitación se va a infiltrar, pero otra parte va a formar la escorrentía superficial y otra escorrentía subsuperficial que aflora mediante manantiales. No toda la precipitación produce escorrentía, entonces solamente la precipitación efectiva es la que va a producir la escorrentía. Y vamos a ver métodos para calcular la precipitación efectiva. Y esa precipitación efectiva es la que sí va a producir la escorrentía. ¿Por qué? Porque la otra parte de la lluvia se va a infiltrar en el suelo.
bueno, mayor detalle el ciclo hidrológico. Entonces, ¿cuáles son los procesos que intervienen en el ciclo del agua? La evaporación, transpiración, radiación, movimiento de masas, condensación, precipitación, infiltración, percolación y el escorrentía en ríos. Componente del ciclo hidrológico. Seguramente esta información ustedes la han escuchado varias veces, el tema de cómo es la distribución global del agua, el agua en la Tierra. Se dice que el agua salada en los océanos representa el 97% y el agua dulce el 3%. De ese 3% está formado por 68.7 capas de hielo y glaciares, aunque este porcentaje con el cambio climático ya es posible que vaya disminuyendo también, porque los glaciares se están derritiendo, ¿no? Por el incremento de la temperatura, se están derritiendo. Y el agua subterránea, que es un 30.1, el agua dulce superficial 0.3% y otro 0.9. Fíjate, solamente, del agua dulce solamente el 0.3% es agua dulce superficial. Lo demás, el agua subterránea es el 30.1%, pero está en el fondo del suelo, ¿no? Subterráneo. Se requiere plantas de bombeo, se requiere que sean accionadas mediante la electricidad, mediante un sistema de bombeo para bombear el agua y el costo es más elevado. Entonces, este 0.3% de agua superficial está formado por el 87% que son lagos, pantanos 11% y solamente el 2% es ríos. Entonces, este es el agua dulce superficial líquida. Acá tenemos los recursos hídricos en el Perú. En el Perú tenemos tres vertientes hidrográficas muy importantes. La vertiente del Pacífico, que son todas las cuencas hidrográficas que vierten sus aguas al Océano Pacífico, ¿no? Desde Tumbes hasta Tacna. Existen varias cuencas que nacen en la cordillera y desembocan en el río, en el Océano Pacífico. Tenemos la vertiente del Amazonas, que igualmente que nacen en el altiplano, en la cordillera de los Andes, pero al otro lado de la vertiente del Pacífico, ¿no? Cuyas aguas se orientan hacia el río Amazonas, alimentan al río Amazonas. Y la otra vertiente es la vertiente del Titicaca, cuyos ríos también alimentan al lago Titicaca. Acá tenemos la cantidad de agua que hay en la vertiente del Pacífico, en la cuenca del Pacífico. Noten la cantidad de agua que existe en el Amazonas. Esto representa el 97.42% del total de aguas que tiene el Perú en la vertiente del Amazonas. En cuanto a aguas subterráneas, solamente la vertiente del Amazonas, perdón, del Pacífico es la que cuenta con datos y que cuenta con estudios, que cuenta con pozos en operación, en explotación. En la vertiente del Amazonas no se tiene conocimiento, no hay datos, y en la vertiente del Titicaca tampoco. Cuando estamos hablando de unidades, cuando hablamos acá, ustedes ven MMC. Esto quiere decir millones de metros cúbicos. Pero lo normal es de que se diga hectómetros cúbicos. ¿Qué es un hectómetro cúbico? Es 10 a la 6 o 1 millón de metros cúbicos. 1 millón de metros cúbicos es igual a un hectómetro cúbico. O también millón de metros cúbicos significa 1 millón de metros cúbicos, ¿no? Bueno, acá la distribución hídrica por población. La selva tiene una poca población con respecto a la costa. Entonces, si dividimos el volumen de agua entre la población de la selva, nos va a salir una cantidad bien, bien grande, 198.121 metros cúbicos por habitante por año. En cambio, en la vertiente del Pacífico tenemos un volumen menor. Lo dividimos entre una gran población que tiene la costa, la vertiente del Pacífico, y nos sale un indicador, una distribución hídrica por población bien bajo. 2067
metros cúbicos por habitante por año. Y la vertiente del Titicaca, que también nos da un indicador más alto. Y noten ustedes que la distribución hídrica por población es la más baja en la vertiente del Pacífico, o sea, en la costa. Solamente 2.067 metros cúbicos por habitante por año. ¿Cuáles son las principales fuentes de agua en el Perú? Tenemos los glaciares, los lagos y lagunas, los ríos y los acuíferos de agua subterránea. Como hemos visto, en la vertiente del Pacífico se explota agua subterránea, mientras que en el Atlántico y Titicaca no se tiene información. El sistema fluvial en el Perú, ¿cómo son? Los ríos en la costa, ¿cómo son los ríos en la costa? Los ríos de la costa son bastante torrentosos, ¿no? En época de lluvias, enero, febrero, marzo, como ocurrió el fenómeno del Niño Costero, se produjeron grandes daños en la costa, desde Lima hasta Tumbes, principalmente, y transportan gran cantidad de sólidos. Y en el río, en la vertiente de la costa del Pacífico, solamente hay un río navegable, nada más, el único río navegable de la costa, que es el río Tumbes. En una parte del río, en un tramo del río Tumbes, es el único río navegable. Los ríos de las sierras se caracterizan por ser de valles estrechos, con fuerte erosión, poca tierra agrícola, no hay zonas, no hay zonas planas o pampas como existen en la costa, pero tienen grandes caídas que se pueden aprovechar para hacer generación de energía eléctrica. Y los ríos de la selva conducen grandes caudales, pero su pendiente es pequeña y tienen bastante variación del su curso del agua. ¿Cuáles son las demandas de agua en una cuenca? La demanda de agua es el consumo de agua que se produce, ¿no? Por ejemplo, si en una cuenca existe una ciudad, entonces hay una demanda de agua por uso poblacional, uso doméstico. Si en una cuenca hay irrigaciones, hay riego, zonas agrícolas, entonces hay una demanda de agricultura. Si hay proyectos mineros, también hay una demanda de agua, industria, otros. Y todos estos usos que se llaman consultivos es porque hay un consumo de agua. O sea, cuando uno calcula la demanda, hay un consumo de agua, la población consume agua, la agricultura necesita agua, consume agua, ¿no? La minería igual, la industria igualmente. Pero hay otros usos que son no consultivos. Por ejemplo, el sector de energía no requiere consumo de agua, porque energía de origen hidráulico. Es decir, utilizamos el agua para hacer mover una turbina y poder generar electricidad, pero luego el agua se devuelve al río. No hay consumo de agua. En la, en el sector de la piscícola, por ejemplo, crianza de truchas, el consumo es mínimo de agua, que se considera casi cero, y otros consumos. Entonces hay que diferenciar bien, uso consultivo y uso no consultivo. Ahora veamos qué significa un sistema hidrológico. Un sistema hidrológico es un conjunto de elementos o procesos físicos unidos a través de alguna forma de interdependencia que actúa sobre un grupo de variables de entrada para convertirlas en salida. En un sistema existen variables de entrada y también existen, luego de que entran al sistema, ¿vale? Se producen salidas. Existen en estos sistemas, dicen, cada uno de los elementos o procesos integrantes es el resultado de complicadas interrelaciones de muchos factores de gran variabilidad espacial y temporal, cuyas características físicas prácticamente no son medibles y por ello
no son calculables. Por ejemplo, si hablamos de una cuenca es un sistema hidrológico. Acá tenemos la forma de una cuenca. Entonces a la cuenca le entran, tiene ingresos. ¿Qué ingreso tiene principalmente? La precipitación. Es un ingreso de agua a la cuenca. Entonces, por lo tanto, eh, tenemos que en este sistema de la cuenca, cuya frontera es esta, ¿no? De que nace el inicio de la cuenca hasta que termina la cuenca, hasta que desemboca el punto de salida de la cuenca. Entonces, en esta cuenca cae la lluvia, es un ingreso, una entrada. ¿Y cuál sería la salida de esta cuenca? Las pérdidas que se producen en la cuenca, por ejemplo, la evaporación. Este es el área de toda la cuenca. La evaporación es una pérdida de agua que se produce en los cuerpos de agua. El ciclo hidrológico también se considera que es un sistema hidrológico. Ahora, ¿cuál es la primera descripción de los elementos del ciclo hidrológico que participan del balance hídrico? La hidrología generalmente es eh, una parte de la hidrología se dedica a calcular los balances hídricos, es decir, a comparar las ofertas de agua con la demanda de agua, a comparar la cantidad de agua con la necesidad de agua que se tiene. Y muchas veces en ese balance hídrico se va a ver que existen meses o años donde hay déficit de agua, pero también hay meses o años donde hay excedente de agua. La atmósfera es una condición de borde, dice, a través de la cual realiza intercambio de agua. Sobre el suelo se precipita la lluvia. Este es un ingreso. Y la lluvia o el agua puede estar en forma de lluvia, nieve, granizo, escarcha, rocío. Esta es una entrada. Pero el suelo y la vegetación produce una evapotranspiración. ¿Qué es la evapotranspiración? Es la evaporación del agua del suelo más la transpiración de las plantas. En una zona de... ¿Cuándo se produce una evapotranspiración? La evapotranspiración se produce en la vegetación. Ahí se va a producir la evapotranspiración, en la vegetación. En un cuerpo de agua se produce solamente evaporación, pero en una zona de vegetación agrícola se va a producir evapotranspiración. Entonces, esta es una pérdida, una salida. Sobre la superficie del terreno, a través de la frontera que delimita la región, se tiene un intercambio de escurrimiento, entradas y salidas. Cuando la frontera solo tiene un punto de intercambio, la salida es en el punto más bajo del terreno, a la región se le define como cuenca. O sea, una cuenca es donde el sitio donde caen las lluvias, donde cae la lluvia, y esa lluvia va a alimentar unos afluentes, quebradas, ríos afluentes que forman un río, un único río que tiene una salida que puede ser en la cuenca del Pacífico, por ejemplo. La salida sería la entrega del agua al mar. En la superficie del suelo el agua se encuentra almacenada en embalses, lagos, pantanos. Parte del agua de la superficie se infiltra. Como hemos visto en el ciclo hidrológico, una parte se infiltra. En la zona superior el agua se encuentra en forma no saturada, a la humedad del suelo. Parte del agua infiltrada percola hacia la zona inferior en la que el suelo está saturado, formando el acuífero que es delimitado en la parte superior. Cuando el nivel freático está por encima del nivel del terreno, el acuífero realiza un aporte al escurrimiento superficial, flujo base.
Este flujo base también vamos a ver lo que es muy importante en los hidrogramas. Es decir, cuando un río tiene una alimentación, cuando cesan las lluvias, cuando deja de llover, aparece el flujo base para alimentar al río en la época de estiaje. Hay ríos que no tienen flujo base también igualmente, o sea, no tienen alimentación de agua subterránea. Por eso es importante en los hidrogramas identificar cuál es el flujo base. Tenemos los procesos hidrológicos, la ecuación de continuidad. La ecuación del balance hídrico. Esta ecuación es muy importante en el balance hidrológico. Dice diferencial del almacenamiento. Ese es el almacenamiento. Diferencial del almacenamiento con respecto al tiempo. Esto es igual a sumatorio de todos los ingresos totales con respecto al tiempo, menos la sumatoria de todas las salidas con respecto al tiempo. Eh, y acá hay un ejemplo. Solamente acá se está considerando como ingreso, por ejemplo, a la precipitación. Como salida se está considerando a la evapotranspiración. Y salida también se está considerando la escorrentía, incluyendo el flujo base. Este es un solo ejemplo, ¿no? Pero el ingreso no solamente es precipitación. El ingreso puede ser también que a esa cuenca, por ejemplo, se haga un trasvase, que se esté ingresando agua de una cuenca a otra cuenca. Entonces ahí tendríamos que sumar este ingreso, precipitación más un trasvase. O también puede ser de que se bombee agua subterránea de una cuenca a otra. Entonces a nuestra cuenca está ingresando agua subterránea de otra cuenca. Entonces también sería otro ingreso. Entonces tendríamos diferentes ingresos. Un río también es un ingreso. Un río que alimenta a un embalse, por ejemplo, es un ingreso. ¿Y cuáles son las salidas? Las salidas son todas las pérdidas. Por ejemplo, la evaporación en un embalse es una pérdida de agua. La evapotranspiración también es otra salida. La descarga que se hace de un embalse, por ejemplo, la salida que se hace de el embalse o la presa tiene una compuerta. Esa compuerta se abre y el agua va a descargar a una zona, a la agricultura o a una población. Entonces, esa salida de aguas es la escorrentía, salida. Pero el embalse también tiene un ingreso. Hay un río que alimenta al embalse. Entonces, la escorrentía puede ser una escorrentía de ingreso al embalse y la salida del embalse, ¿no? La salida de la presa, ya que se maneja, es una operación de la presa. Se regula la salida, se gradúa con una compuerta. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, dicen, un embalse tiene los siguientes volúmenes de entrada y salida en metros cúbicos para los 3 primeros meses del año. Volumen de entrada en metros cúbicos y volumen de salida. Si el almacenamiento al principio de enero es de 60 metros cúbicos, o sea, este es el volumen inicial en el mes de enero. Al principio de enero, o sea, al 1 de enero, el volumen del embalse es de 60 metros cúbicos. Determine el almacenamiento al final del marzo. Nos piden determinar cuál es el volumen al 31 de marzo. Entonces, para ello, aplicamos esta ecuación, ¿no? Diferencial de S con respecto al tiempo. Eso también se denomina delta S, diferencial de almacenamiento. Y diferencial de almacenamiento es igual a, ¿qué es igual? Acá tengo los volúmenes de entrada y el volumen de salida. Sumo todas las entradas, todos los ingresos, menos todas las salidas. Entonces, tengo 4 más 6 más 9, menos 8 más 11 más 5. Me sale que el diferencial de ese almacenamiento es igual a menos 5 metros cúbicos por segundo. Pero yo sé que delta S es igual a, diferencial de almacenamiento es igual a
almacenamiento final menos almacenamiento inicial. Delta S es almacenamiento final menos almacenamiento inicial. Y como yo conozco delta S, también conozco almacenamiento inicial, porque es 60. Entonces despejo almacenamiento final. Y me sale que el almacenamiento final es de 55 metros cúbicos. Ahora acá tengo otro problema, me piden, nos dan los flujos de entrada y salida de enero a diciembre de un embalse. El embalse contiene 60 unidades al principio del año. Ese es el volumen inicial, en enero. ¿Cuántas unidades de agua hay en el embalse a mediados de agosto? ¿Y cuánto hay al final del año, diciembre? Y acá hay otro ejercicio. Y acá hay otro. Y acá hay otro. Entonces, viendo esta pregunta 2, igual que el caso de la pregunta 1, acá tenemos todos los volúmenes de enero a diciembre, todas las entradas y todas las salidas. El volumen inicial nos dicen que es 60 unidades. Entonces, cabal de ingresos 66.5. Primero estamos calculando el cabal de ingresos solamente hasta la mitad de agosto. O sea, tenemos que sumar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y en el mes de agosto calculamos la mitad del volumen de 15. O sea, 7.5 nada más. Y eso nos sale 66.5. Igualmente hacemos para el cabal de salida. En el mes de agosto consideramos la mitad de 13, o sea, 6.5. Y no al cabal de salida 71.5. Entonces, volumen de... Sabemos que la ecuación delta S es igual al volumen final menos volumen inicial. Y eso es la sumatoria de todos los ingresos menos sumatoria de todas las salidas. Entonces, total de ingresos menos total de salidas nos sale menos 5. Entonces, volumen final menos volumen inicial es igual a menos 5. Como conocemos el volumen inicial, que es 60, reemplazamos y encontramos que el volumen final es igual a 55. Ahora para el mes de diciembre se hace similar, solamente que los datos se toman en cuenta completos todos hasta el mes de diciembre, tanto el volumen de entrada como el volumen de salida. En ese caso, vamos a ver que el volumen final es de 45 metros cúbicos, volumen del embalse, a fines de diciembre. O sea, en enero tenía 60 metros cúbicos. En la quincena de agosto tenía 55 metros cúbicos. Y a fines de diciembre tiene 45. ¿Qué significa eso? Que el volumen del embalse está disminuyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos de que el ingreso es menor que la salida. Está saliendo más de lo que ingresa. Debido a ello, el nivel del embalse va a descender. Entonces, en un año, ¿cuánto desciende volumen en un año? De 60, 15 metros cúbicos por 15 metros cúbicos es lo que desciende en un año el embalse. Acá hay otro ejemplo. Nos dicen, calcule la salida constante de agua de un embalse de 500 hectáreas de superficie durante un periodo de 30 días. Este es el periodo en el cual el nivel del embalse descendió medio metro. A pesar, entonces ya acá nos dan dando el tiempo, que es 30 días, el área del embalse, hectáreas. Nos dicen que el embalse en ese mes descendió medio metro, a pesar que hubo un cabal de entrada promedio de 200.000 metros cúbicos por día. Este es el cabal de entrada. Durante este periodo la pérdida total por flujo subterráneo fue de 2 centímetros. En este caso hay una pérdida del agua subterránea. ¿Qué significa eso? Que
que hay filtración del embalse, ¿no? O sea, el embalse almacena agua y ese embalse está filtrando en forma subterránea. Hay una pérdida, 2 centímetros de la pérdida de agua subterránea. Hay una precipitación total que fue de 10.5 centímetros y hay una evaporación total en el cuerpo de agua. Entonces tenemos acá los datos. El área son 500 hectáreas, el tiempo 30 días, el descenso es de 0.5 metros, el caudal de ingreso diario 200.000 metros cúbicos por día, pérdida total, flujo subterráneo 2 centímetros, la precipitación 10.5 centímetros y la evaporación 8.5. Volumen final es lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es el volumen final? Nos piden calcule la salida constante, pero nos piden caudal en realidad. La salida constante es un caudal, ¿no? Eso nos piden. Entonces, identificamos, resolvemos. La escorrentía, caudal de ingreso en 30 días. Es 200.000 metros cúbicos por 30, nos da 6 millones de metros cúbicos. La precipitación, en términos de volumen, todo lo convertimos a volumen. Es igual a la lámina de precipitación, que es 10.5 centímetros, eso lo dividimos entre 100 y multiplicamos por el área. El área son 500 hectáreas, pero son 5 millones de metros cuadrados. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados, entonces convertimos a metros cuadrados. Entonces multiplicamos precipitación en metros multiplicado por el área en metros cuadrados. Y nos sale que la precipitación tiene un volumen de 525.000 metros cúbicos. Para el caso de la evaporación hacemos lo mismo. Esta es la lámina de evaporación. Igualmente hacemos el mismo procedimiento. Obtenemos 425.000 metros cúbicos. El flujo subterráneo igualmente lo hacemos lo mismo. La pérdida de flujo multiplicado por el área, ¿no? 100.000. Entonces ahora identificamos cuáles son los ingresos totales. Los ingresos totales es la precipitación, 525.000 metros cúbicos. Es el ingreso total, 6.500.000. Entonces, perdón, la escorrentía también es un ingreso. Es escorrentía, 6 millones de metros cúbicos. Entonces, ¿cuál es el ingreso total? Es la sumatoria de esos dos. Ahora identificamos cuáles son las salidas. La salida es la evaporación, 425.000. También es el flujo subterráneo, 100.000. Y hay un volumen de salida, ¿no? Que no lo conocemos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra salida total? La salida total va a ser la sumatoria 425.000 más 100.000, son 525.000 más el volumen de salida. Esto sería nuestra salida total. Acá tengo mi ingreso total, acá tengo mi salida total. Entonces, pero yo tengo un dato que me dan. Me dicen que la variación del embalse es de 2 descenso, 0.5 metros. Entonces yo calculo ese descenso esa lámina de descenso lo tengo que multiplicar por el área del embalse. Yo tengo una variación de volumen final menos volumen inicial de 2 millones y medio de metros cúbicos. Entonces tengo ingreso total 6.525.000 y salida total 525.000 más volumen de salida. Entonces acá tengo ingreso total menos salida total. Ingreso total, esto menos esto, eso me da 6 millones menos volumen de salida. Pero yo conozco que volumen final menos volumen inicial es 2 millones y medio. Entonces, 2 millones y medio. Volumen final menos volumen inicial. Y eso es igual a
a esto, ingreso total menos salida total. 6 millones menos volumen de salida. Entonces despejo volumen de salida y encuentro que el volumen de salida es 6 millones menos 2 millones 500. Sale 3 millones 500, ese es el volumen de salida. Y el problema nos piden cuál es la salida constante de agua. Cuando hay salida constante de agua es caudal. Entonces el caudal lo divido, este volumen lo divido entre 86.400 segundos que tiene un día multiplicado por los 30 días. El tiempo es de 30 días. Y eso me sale un caudal de 1.35 metros cúbicos por segundo. ¿Tienen alguna pregunta o consulta con respecto a este ejemplo? Ya. ¿Cómo sale la variación de volumen? Pregunta Gilberto Santi. La variación de volumen. Ya, la variación de volumen sale porque nos dan un dato. Acá dice lo siguiente. El embalse descendió medio metro. Entonces, ese medio metro ha descendido en este plazo de 30 días. Y medio metro ha descendido. Entonces, ¿cómo calculo el volumen? La variación de volumen, ¿cómo lo calculo? El volumen final menos el volumen inicial, ¿no? Eh, el volumen inicial es el mayor, ¿no? El volumen final va a ser menor, ¿no? O sea, el diferencial de volumen final menos volumen inicial es 0.5 metros multiplicado por el área. Ese es el diferencial, volumen final menos volumen inicial. Así sale la variación de volumen. O sea, ya, correcto. ¿Alguna otra pregunta? Ya bueno, continuamos entonces. Entonces, la ecuación de continuidad o de balance hidrológico es la ley más importante en hidrología, dice. En esta ecuación de continuidad o balance hidrológico entran el tema de las ingresos menos las salidas. Ya hemos visto que en algunas ocasiones hay balances que se deben calcular la evapotranspiración y las pérdidas de agua que se producen en un embalse. Por ejemplo, hemos visto un caso de que este problema indicaba que el embalse tiene pérdidas de aguas subterráneas. Eso se considera una salida. Otra pérdida es, por ejemplo, en un cuerpo de agua es la pérdida por evaporación. Pero cuando tenemos una zona agrícola, ahí tenemos unas pérdidas por evapotranspiración. Esos términos lo vamos a ver poco a poco en el curso. Ahora como conceptos generales. Dice que como respuesta a estas dificultades generalmente se admiten dos asunciones. Se hacen algunas simplificaciones. Por ejemplo, dice la primera, que supone que las pérdidas profundas son despreciables. Se considera, por tanto, que la cuenca es impermeable. O sea, se va a considerar de que la cuenca es impermeable. No se consideran entonces pérdidas de agua por filtraciones.
La segunda admite que las variaciones del agua almacenada en la cuenca son despreciables para un periodo suficientemente largo, para un año. Y la evapotranspiración es el segundo término en importancia en un balance hidrológico, después de la precipitación. Y en la actualidad se dice que no existe una metodología para medir la escala de cuenca. O sea, para medir la evapotranspiración en una cuenca es bien difícil, ¿no? Porque una cuenca es un área grande. En una cuenca tenemos que identificar todas las zonas de vegetación. Hay áreas agrícolas, pero también hay bosques naturales. Eh, Generalmente los balances se hacen, puede hacerse a nivel de cuenca o también puede hacerse un balance hidrológico a nivel de una subcuenca o de una microcuenca, que son áreas más pequeñas. Debido a ellos, como es bien difícil calcular las pérdidas por evapotranspiración, es bien difícil cuantificarlo, calcularlo, entonces se utilizan fórmulas empíricas que, que utilizan variables meteorológicas, como temperatura, humedad, precipitación. Hay algunos autores como Torway que desarrollaron alguna fórmula para calcular la evapotranspiración. Bueno, esta es la ecuación que ya hemos visto, la ecuación del balance hidrológico, que es diferencial del almacenamiento con respecto al tiempo, es sumatoria de todos los ingresos menos sumatoria de todas las salidas. Los balances hidrológicos se pueden realizar así, como hemos visto, mensualmente, anualmente, pero si queremos simular, por ejemplo, un embalse, para ver cómo se comporta un periodo de vida útil de 30 años, por ejemplo, ahí podemos utilizar algunos software o también una hoja de cálculos y hacer una simulación para varios años, para 30 años de vida útil del embalse, por ejemplo. ¿Y qué es un balance? Es comparar oferta de agua con demanda de agua. Esto también lo vamos a ir viendo poco a poco. Como ARGIS. Bueno, el ARGIS es importante porque vamos a ver en qué nos sirve el ARGIS para delimitar principalmente una cuenca. Cómo se delimita una cuenca? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Cómo delimitar una cuenca. Balance hídrico de una cuenca, por ejemplo, ¿no? El objetivo es encontrar la relación precipitación-caudal de una cuenca, adecuada al fenómeno que se quiere modelar. O tenemos un ingreso, la precipitación, tenemos una salida, la evapotranspiración, también tenemos acá una infiltración y una percolación que alimenta el acuífero de agua subterránea. Y tenemos acá un flujo base y la escorrentía superficial que sale, que es la salida. ¿Cuáles son las aplicaciones del balance hídrico? El cálculo de balance hídrico es una herramienta, dice, que ayuda en el proceso de toma de decisiones. Un balance hídrico se utiliza para comparar la disponibilidad de agua con la demanda, ¿no? Para la planificación y el manejo del sistema agrícola, por ejemplo, suelo y cultivo, ya que permite conocer la disponibilidad de agua en el suelo, el monitoreo de su almacenamiento y planificar el momento adecuado para las labores agrícolas. Es ampliamente usado en los estudios de zonificación agrícola, influencia de la eficiencia hídrica, sistemas de riego y drenaje. El balance hídrico también nos permite identificar regiones húmedas donde
en la época de lluvias existen excedentes, o también zonas áridas o semiáridas, donde hay déficit de agua, donde la demanda es más alta que la oferta. O también algunas cuencas donde el balance varía. En época de lluvia, por ejemplo, hay excedente de agua, el agua se pierde al mar. Y en la época de que bajan las lluvias, que desaparecen las lluvias, hay déficit de agua. ¿Por qué? Porque esa cuenca no está regulada, no tiene un embalse. Entonces, el agua que se produce en la época de lluvia se pierde, no se almacena. Y cuando cesan las lluvias, el caudal del río disminuye, el caudal del río disminuye. Y por lo tanto, su oferta de agua, la cantidad de agua es menor que la demanda de agua. Esos son los déficits de agua. Entonces, el balance hidrológico es importante para hacer una planificación hidráulica. Es importante conocer si la cuenca tiene déficit, si tiene excedentes y en qué época del año tiene déficit, en qué año tiene excedentes. De acuerdo a ello, se hace una planificación hidráulica para dimensionar, por ejemplo, un embalse, construir un embalse y identificar en qué zona del año tiene déficit y ver si es que el embalse con una capacidad determinada puede cubrir ese déficit de agua. Hay modelos hidrológicos, el balance hidrológico se puede hacer, como les mencioné, en hoja de cálculo, o también hay software especializados que nos permiten calcular modelos, balances hidrológicos. Por ejemplo, hay software mm, utilizados en- por la Autoridad Nacional del Agua. Diversos software hay, pero lo importante es antes que poder utilizar un software, es primero comprender el tema, el tema técnico, hacer los modelos, hacer los balances en una hoja de cálculos, para poderlo entender mejor. Acá hay algunos modelos, el RAP. En una hoja de cálculos también se puede hacer un balance, una simulación de un balance hidrológico para un periodo, por ejemplo, de 30 años de un embalse. Se compara las demandas con la oferta y ahí se aprecia los meses y los años en que existen déficits, excedentes y se ve cómo varía el embalse, cómo varía el volumen del embalse. Eh, ¿Cuáles son los modelos de escurrimientos mensuales? Eh, Se estima los volúmenes del escurrimiento mensual a partir de la precipitación mensual y las características de los suelos, capacidad de almacenamiento y la evapotranspiración. O sea, eh, la precipitación efectiva que les mencioné es la que produce la escorrentía, ¿no? Y eso depende de la calidad del suelo, del tipo de suelo que tenga una cuenca. Porque si una cuenca tiene un suelo permeable, entonces gran parte de la lluvia se puede infiltrar y solamente una parte, un porcentaje menor va a escurrir. Pero si la cuenca tiene un suelo que es impermeable, por ejemplo las arcillas, entonces gran parte de la lluvia va a producir escorrentía. Eh, Hay un modelo de escurrimientos extremos. Eh, entonces, para los escurrimientos mensuales se puede generar un modelo en función a la precipitación. A partir de la precipitación se puede generar un modelo. Para los escurrimientos extremos, o sea, las avenidas máximas, también se puede generar,
pero a base de, no de la precipitación que utilizamos acá, sino de otra precipitación que se denomina precipitaciones máximas en 24 horas. O sea, vamos a ver durante el curso que para calcular escurrimientos mensuales o cabales mensuales promedios, utilizamos la precipitación promedio total mensual que nos dan las estaciones meteorológicas pluviométricas. Pero para calcular los caudales máximos vamos a requerir de otra información que son las precipitaciones máximas en 24 horas, o sea, las precipitaciones máximas que ocurren en un día. De los 30 a 31 días que tiene un mes, hay un día de los meses de verano, enero, febrero, marzo, donde llueve más. Entonces, ese día donde llueve más se considera precipitaciones máximas en 24 horas. Y eso es lo que se utiliza para hacer el cálculo de los caudales máximos. Hay modelos para calcular los caudales máximos, entre ellos es el método racional, por ejemplo. Vamos a ver en qué consiste el método racional. Eh, Hidrogramas de crecidas. Cuando graficamos una tormenta o una lluvia, generalmente se dice es una lluvia, el yetograma. Cuando graficamos la lluvia, se denomina yetograma. Luego, la precipitación efectiva, la calculamos por el método de la curva número. Esto lo vamos a ver también. Eh, Esta es la precipitación que va a producir la escorrentía. Y el hidrograma de crecida, este es el caudal. Noten que aquí tenemos un yetograma que, que es un gráfico de la lluvia, pero acá vamos a tener un gráfico del caudal. Como producto de la lluvia se va a formar un caudal máximo, ¿no? Y ese caudal máximo lo vamos a ver a un hidrograma. Vamos a ver más adelante qué significa un hidrograma. Hay hidrogramas, uno de ellos es el hidrograma unitario triangular. Ahora veamos un poco la institución que tiene que ver con el tema del agua en el Perú, que es la Autoridad Nacional del Agua. Bueno, ese es su organigrama. Es una institución que fue creada y que a su vez ha organizado el tema del recurso hídrico en el Perú. La Autoridad Nacional del Agua está dividida en 14 autoridades administrativas del agua, que se denomina AAA a nivel nacional. Estas autoridades administrativas abarcan varias cuencas. Acá están las 14 autoridades administrativas del agua. Caprino Ocoña, que es acá en el sur, abarca las regiones de Tacna, Moquegua y Arequipa. Pero los límites son las cuencas hidrográficas. Los límites no son las regiones. Cuando hablamos de cuencas hidrográficas, hablamos de límites, de cuencas, no de regiones. Y cada cuenca hidrográfica en el Perú tiene una administración local de aguas, que se llama ALA, Autoridad Local de Aguas. Cada cuenca. Por ejemplo, la región Tacna tiene 3 cuencas hidrográficas, la cuenca del río Caplina, Sama y Locumba. Entonces, en cada cuenca hay una autoridad local de aguas. Pero estas 3 cuencas, por ejemplo, de Tacna, están comprendidas dentro de la Autoridad Administrativa de Agua, que es la AAA, que es esta de color azul, que es Caplina Ocoña. Y así se presentan también los casos en las otras autoridades administrativas del agua. Ahí tenemos por cada autoridad administrativa del agua, tenemos los datos de la población urbana, rural y el total de población. Al año 2012, el Perú tenía una población de 30 millones de habitantes. La Autoridad Nacional del Agua elaboraba una política y estrategia nacional de recursos hídricos del Perú. Además, elaboró un Plan Nacional de Recursos Hídricos.
En base a la política nacional ambiental. La política nacional ambiental es la que abarca todo. Dentro del ambiente se encuentra el agua. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de planificación? La política y estrategia nacional de recursos hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos. Y en base a estos instrumentos de planificación, es que se hacen los planes de gestión de recursos hídricos en las cuencas. Hay varias cuencas hidrográficas, principalmente en el norte, en la cuenca del río Chili también, donde se han hecho planes de gestión de recursos hídricos de las cuencas. Es decir, se han identificado todos los problemas, se han cuantificado, calculado todas las demandas actuales, demandas futuras, proyectos a futuros de recursos hídricos y se ha hecho las simulaciones, los balances hídricos actuales y balances hídricos a futuro. ¿Dónde hemos visto? Ahí tienen la disponibilidad de agua. Los principales ríos del Perú. El río Ucayali, uno de los más grandes, de los más largos. Los usos del agua sectorial en el Perú, la agricultura es la que tiene el 80% del uso del agua. El uso consultivo, donde hay consumo de agua. Luego le sigue la población, 12%, la industria, 6% y la minería, 2%. Y el uso no consultivo, que es básicamente para la energía. Los recursos hídricos por regiones hidrográficas, por cuencas hidrográficas, de la vertiente del Pacífico, del Amazonas y del Titicaca. Y los recursos hídricos en régimen natural distribuidos por regiones hidrográficas, vertiente del Pacífico, Amazonas y Titicaca. Esto ya hemos visto, ¿no? ¿Alguna pregunta o consulta? Ya, a ver, con el delegado, con William Meldarejo, si me deja por favor su información, correo o teléfono para podernos comunicar. Correcto, William. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, sí, de repente pesa mucho y si tienes algún correo personal para poderte enviar ahí. Sí, si me envías tu correo personal para poderte enviar ahí. Ese es el correo de la universidad, ¿no? No sé si, porque es muy pesado, de repente no inglés, no puedo enviarlo ahí al correo personal. No, al correo de la universidad, perdón, creo que tiene una capacidad menor. Si tuvieras un correo de Gmail, luego me indicas tu correo de Gmail para poderte enviar ahí. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Ya, correcto. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, gracias a todos. Gracias. Entonces nos estamos viendo la siguiente clase. Buenas noches a todos y muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches.